Bien, entonces vamos a ir a la palabra. El tema, como les decía hoy, es el que Dios nos da enseñanza. ¿Se acuerdan que una de las primeras enseñanzas comenzó con el capítulo 33 de Deuteronomio, que decía: Jehová vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param y vino de entre millares de santos? ¿Se acuerdan de los millares de santos y los millares de gente que después les servía? Y les decía yo que el 32 es un poema, es un canto, es un canto de Moisés, que viene diciéndole al pueblo todo lo malo que ha hecho delante de Dios. Pero ahora, cuando Dios nos da enseñanza, la primera parte del 32 es lo que vamos a ver. Podemos leer desde el 1, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre las hierbas. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. La grama es una planta verde que es medicinal. Dice que como el rocío bajará la enseñanza del Señor. La enseñanza, hermanos, hermanitas, no puede ser que la enseñanza de la universidad, que la enseñanza de los grandes científicos, ahora la enseñanza de los brujos que usurpan el terreno de Dios, sea grabado más en el corazón que la palabra de Dios. O sea, ¿cómo puede ser posible que la enseñanza de Dios sea despreciada? Cuando dice él: porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Toda su enseñanza va a ir para que nosotros caminemos en justicia y en rectitud, en respeto a Dios. Pero vemos, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos la actitud que tiene un buen hijo hacia un padre que le está dando enseñanza. Yo recuerdo haber estado a la altura de una silla y ver a mi papá así como un gigante, y lo que me enseñaba yo lo tomaba muy en serio. No me burlaba de él. Cuando a uno le hablaban, pues uno tenía que estar atento, porque los adultos pues hablaban en ese tiempo y uno tenía que tener respeto y atención. La parte de lo que Dios nos ve y nos dice que es como un rocío, es algo bueno, es refrescante la enseñanza de Dios. No es algo malo, es algo bueno. Dice: destilará como el rocío mi razonamiento. O sea, que Él va a hacer que uno razone de manera buena. Y lo que uno hace es todo lo contrario: razonar cosas que no van en favor de las cosas de Dios. Y esto lo vemos, hermanos, porque aquí les leía yo la otra vez este mismo capítulo en unos versículos que están acá más adelante. Fíjate lo que dice. ¿Cuál es? Es el 32, es el versículo 24. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de la cámara el espanto. Así el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre cano. Yo
había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Toda esa es la temática de este capítulo 32. Dice, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellados en mis tesoros? Y es un reclamo constante de Dios a través de Moisés, todo el 32, de todo lo que hace el pueblo o la gente, cómo desprecian al Señor. Pero Él dice, destilarán el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Su pueblo, hermanos, lo despreció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando nosotros platicamos y cuando nosotros hablamos a la gente de Dios y vemos cómo lo desprecian, no te esperes otra cosa. La gente prefiere sus ídolos, sus brujerías, sus placeres, que Dios. No es extraño. Y más la gente que está poseída por cosas de Dios. O sea, Dios, dice la palabra, que Dios mandó un espíritu malo para hacer que la gente no entendiera. Cuando ya se envanecieron en sus pensamientos. Cuando Dios tuvo misericordia, el diablo era el que atacaba. Pero cuando Dios te manda un espíritu malo y te maldice, se acabó. Cuando estás poseído por cosas que Dios te mandó, ya no hay nadie quien te salve. Y no todas las cosas son del demonio. Dios maldice al idólatra. Dios maldice a la gente que no le quiere y lo desecha. Aquí lo dice el Señor en el 32. La enseñanza de Dios es, mira el doble carácter de Dios, la bondad para los que obedecieron y la condenación y la vida eterna para los que no obedecen. La muerte eterna. Pero la muerte eterna para mucha gente comienza desde aquí. Los empiezan a poseer espíritus que no son mandados por el demonio, que ya son espíritus malos mandados por Dios. Y ahí sí, nadie te puede salvar. Si no te arrepientes, si no la enseñanza es para el arrepentimiento, es lo que Dios te dice. Fíjate cómo dice Proverbios 4. Proverbios 4, hermano, dice de esta manera. 4 del 1 al 4. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conocéis cordura, para que conozcas cordura. Porque os doy buenas enseñanzas, no desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría entre todo. Adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones. Adquiere inteligencia sobre todas tus posesiones. Quiere decir que Dios te está diciendo que las posesiones, lo que tengas de material,
no es tan importante como adquirir de parte de Dios la enseñanza, como de un padre. Está hablando el profeta y dice, yo también fui hijo de mi madre y de mi padre y escuchaba a mi padre, eso ya no existe. Ya la gente no quiere escuchar a sus padres. Oh hijo, la enseñanza de tu padre, óyela, oíd y estad atentos para que conozcas cordura. Pero te digo una cosa, tiene otra generación que los padres han sido una banda de desobligados. Una pandilla de gente que ha dejado gente por todos lados. Pero tu Padre Dios no te va a hacer eso. Nuestro Dios no nos va a abandonar, nuestro Dios no nos va a traicionar, pero quiere que nosotros escuchemos su enseñanza. Nosotros tenemos referencia de padres humanos, defectuosos en muchas cosas, con muchos errores a veces, pero el Padre al que se está refiriendo la Escritura es el creador del universo. Es el que jamás te va a traicionar, jamás te va a maldecir. Si tú no te obstinas en andar buscando en ídolos, en andar buscando en lo que Dios dice que es condenación, porque la palabra dice, y esta es la condenación, que Dios vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las malas obras, lo que vimos, la idolatría, la hechicería, las obras de la carne. La enseñanza es deja las obras de la carne y empieza a convertirte en un ser espiritual, que no te engañe el demonio. Pero ¿cómo te vas a poder defender del demonio si no escuchas una buena doctrina y una buena sabiduría que viene de parte de Dios? Porque dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandecedla y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Estas veredas, estas cosas donde uno tiene que caminar, las veredas derechas son las sendas antiguas, las sendas que Dios puso desde el principio. Esas son las sendas antiguas, las sendas de rectitud, las sendas de amor, no las sendas de rebeldía como su pueblo lo hizo. Tanto amor tuvo Dios por el mundo que dio a su Hijo unigénito, ya viendo que no le obedecían por los profetas y por la ley, bella y hermosa y pura, mandó a su Hijo. Y después nosotros con nuestros pecados le crucificamos. Hay una canción que dice, si yo hubiera estado ahí, igual hubiera dicho, mátenlo por mis pecados. Mucha gente dice, no, yo le hubiera defendido. No, tú le hubieras crucificado, pues eres un pandilla. Dios lo que quiere es que nos quitemos del mal, que enderecemos nuestras sendas y escuchemos la enseñanza que nos va a llevar, junto con el reconocimiento de su gobierno, con la dirección que Él nos dé, con la estrategia de lucha contra el diablo, nos va a dar la victoria. Pero dice, adquiere inteligencia, no hables antes para arrepentirte después.
No actúes mal con la gente para después estarle pidiendo perdón a Dios. Sé inteligente sobre todo. Y la inteligencia dice que el sabio teme y se aparta. ¿Por qué nosotros no nos apartamos de nuestra lengua y hablamos cosas que no convienen? Entonces en esa lucha vas a estar, hermano. Vamos allá a Romanos 15:4. Ahí adelante de los Hechos. Vamos a ver cómo dice Romanos 15, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la enseñanza. ¿Qué es lo que van a enseñar? ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? A Cristo y a Él resucitado. ¿Cuál es otra enseñanza? No hay otra enseñanza. Hay que enseñar a Cristo y a Cristo resucitado. Nosotros tenemos muy poco conocimiento de esto en la vida natural. Nadie te enseña a Cristo y a Cristo resucitado por ti. Nadie. Dios te quiere mostrar cómo Él se fue a crucificar, cómo resucitó, cómo dejó su sangre por ti y por mí. Esa es la enseñanza. Veamos, ahora sí, Romanos 15, porque el otro texto era 2 de Corintios. Ahora vamos a Romanos 15, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esa es la enseñanza. Y no agradarnos a nosotros mismos. Como tú no eres como yo soy y como yo quiero que seas, yo te rechazo y te agredo. Dios dice que no hacemos eso nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si yo veo un error en ti, yo no me voy a echar encima de ti, ni te voy a regañar, ni te voy a decir, oye tú, al contrario, mucho menos como pastores. No podemos echarnos encima de la gente porque no tiene la fuerza que uno tiene, al contrario, tiene uno que darle la mano y caminar con él y cargar sus... Dice el Evangelio, ríe con el que ríe, canta alabanzas, llora con el que llora. Pero si no somos capaces de hacer esto, ¿qué estamos haciendo en el cristianismo? Si no somos capaces de ver que dice, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ten en cuenta que la gente que te falta el respeto a ti, que te está diciendo groserías, que te está insultando, está echando toda esa cosa encima de Jesús, porque está pecando. Y Jesús lo único que hizo fue morir por ti y por mí. ¿Por qué seguimos sin esperar la enseñanza? Sin tener en cuenta la enseñanza. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Porque estas cosas que leímos antes, que se escribieron en Deuteronomio, que se escribieron en la ley, fueron escritas para que nosotros tuviéramos enseñanza. Repito, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tienes que tener con alguien que no está haciendo las cosas que a ti se te antojan? ¿Qué hay que hacer? O que a mí se me antoja. A veces nosotros hacemos cosas con las gentes que no tienen la misma fuerza y nos echamos encima. Cuando Dios dice que no debemos hacer eso, dice, la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Si tú ves a alguien que está mal, consuélalo con esto, tenle paciencia y dale Escritura. No le digas todo lo que tú deseas y todo lo que el otro está haciendo mal respecto de lo que tú piensas que está bien. Por eso la Escritura dice, la enseñanza es que abunde la palabra en ti. Cristo dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? De todo. De todo pecado, de toda manipulación, de toda brujería, de toda hechicería, de todo enojo, de todo. Tenemos que caminar en esa enseñanza en esta iglesia. De otra manera no vamos a poder impactar el mundo. Porque vamos a andar nosotros corriendo del diablo. ¿Cuándo te vas a parar a orar por alguien para que se libere del demonio que traiga? Si andas corriendo porque el diablo te anda correteando, no se puede andar así. El diablo, en vez de que te tema, tú vas a andar temeroso del demonio. ¿Por qué? Porque aún Jesús, ni aún Cristo se agradó de sí mismo. Decía el hermano Medellín, según tú, ¿quién merece la salvación y quién no? ¿Cómo? Si Dios lo único que predicó es gracia. Y esto es gracia, conocimiento, enseñanza. La gracia de Dios abunde en todos ustedes. Porque si yo juzgo, me vuelvo juez y no hacedor de la ley. ¿Y quién soy yo para juzgar al mundo o a alguien? Si uno es el que juzga para perder o para salvar. Yo, ¿por qué? Y entonces dice abajo, hermano, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes una vez glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el primer texto de Deuteronomio 32 al último? Dice, ¿y qué? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a vuestro Dios. ¿Cómo vas a engrandecer a tu Dios? ¿O cómo vamos a engrandecer a nuestro Dios? Teniendo paciencia como Él la tuvo, teniendo amor por los demás como Él lo tuvo. Esa es la enseñanza. Dice, sí, seguid los dones, pero más el amor. Y sabes que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y a ti nomás te dicen algo y te prendes como mecha. ¿Dónde está el amor de Dios en ti? O en nosotros, si hacemos eso. La enseñanza, hermano, el evangelio a los gentiles es la enseñanza. El evangelio a los gentiles porque el pueblo de Dios no quiso recibir a Cristo.
excepto su pueblo, el que él hizo cuando vino. Porque antes, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no había cristianos, había judíos. Y Cristo fue judío y observó toda la ley judía, de manera que no hubo pecado en él. Después, cuando Dios dice, invitaos a todos a las bodas del Cordero, porque le decían, es que los que invitaste no vinieron. Y entonces viene un ministerio a ti y a mí. Y entonces leíamos que ya no hay judío ni griego. Ahora no le hace que seas japonés o de lo que sea. Tienes apertura para que Cristo te llene de su liberación, de la potestad de la muerte y del pecado. Esa es la enseñanza de Jesús. No parábolas ni cosas hechas por mano de hombre, no doctrinas de hombre. Libertad en verdad de pecado. No puedo yo estar aquí predicando y luego irme a bailar, o irme a tomar una cerveza, o andar escuchando radio, o andar escuchando música de los Beatles o de lo que sea. No debo andar así. Y la gente te va a decir que estás loco. Pues claro que sí. El cristianismo a estas alturas de cómo va el mundo es pura locura. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Nosotros somos ese pueblo que no es pueblo, hermano, injertado por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Esa es la enseñanza. Parte de la enseñanza es esa. Tú eres pueblo de Dios, tienes que comportarte. Si eres hijo de Dios, compórtate como hijo de Dios. No me puedo yo estar comportando como un idólatra, viendo a ver dónde le ando coqueteando mis placeres. Si me llamo hijo de Jesús, mejor me declaro hijo del diablo y me entrego al mundo. Porque si ando diciendo que soy cristiano y ando ahí haciendo cosas que no se deben y no teniendo paciencia ni amor por la gente, lo que soy es un tibio. Y dice Dios, el que esté limpio, límpiese más, el que esté sucio, ensúciese más. Porque los tibios de mi boca serán alojados. Lo peor que puede pasar con uno de nosotros es la tibieza, estar coqueteando la mitad del mundo y la mitad acá. Porque no tenemos carácter, hermano. ¿Cuándo vamos a vencer, a impactar México de esa manera? Si andamos ahí correteados por el demonio. No somos capaces de reprender un demonio para que se vaya. Aquí hemos visto milagros, hermano. Fuertes milagros. Comportémonos conforme a la dádiva de Dios. Esos dones que tú tienes. Esos dones que Dios me dio. Que mucho tiempo los usé para servir al demonio. Dios me está enseñando a servirlo a Él, con lo que tengo, que es nada en comparación de lo que Dios es. Entonces la enseñanza es, pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiques el nombre. Glorificar el nombre no nomás es decir gloria a Dios, es con tu vida.
Cueste lo que cueste, tira los monos, tira lo que te estorba. Los placeres que quieren todavía luchar contra tu alma, tíralos. Esa es la forma de glorificar a Dios. Entre vayan viendo los frutos, dijo Dios, por sus frutos los conoceréis. Y si yo estoy aquí predicando y mis frutos son de ira, de enojo, de pleito, pues entonces, ¿qué van a decir? No, ese no es pastor, ese es tibio. Y entonces la gente se va a ir. Y primeramente el compromiso es con mis hijos. Primeramente el testimonio es con mis hijos. Ellos me conocen, ellos saben. Y si mis hijos no me ven crecer en estatura espiritual, ¿cómo voy a esperar yo que Dios los salve? Si no van a ver fruto, no van a creer en Dios. Así, Benito, mi papá no sirve de nada. Lógicamente, ¿por qué? Porque yo no estoy agarrando las cosas de Dios en serio y no estoy tomando la dirección de Dios y no reconozco el gobierno. Cuando uno reconoce el gobierno de Dios, uno es obediente. Si no, no es una oveja, es un cabrito. ¿Qué es la enseñanza, hermano? Tú, por lo tanto, eres recibido en el reino de Dios, aunque no seas judío. En el Deuteronomio era el pueblo judío. Pero acá en Romanos dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, todo el que confiesa que Jesús es el Señor y Dios le levantó de entre los muertos, todo aquel que se bautiza, cree y se bautiza y tiene el don del Espíritu Santo de Dios, es pueblo de Dios. Entonces, hermanos, creo que vemos por último Isaías 25 y damos por terminado. Isaías 25, 8 y 9. ¿Me puedes decir por favor, el de Corintios, es que no lo Ahorita te lo doy. Es Isaías, ¿qué dije? 25, 8 y 9. Una promesa y terminamos esta enseñanza. 25, 8 y 9. Fíjate lo que dice. Destruirá, desde el 7 dice, y destruirá en este monte, la cubrirá con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá a la muerte para siempre. Aquí está condenada la gente que peca, hermano, y que vive en iniquidad y que anda ahí coqueteando con el mundo. Pues tengo una promesa, Dios destruirá la muerte para siempre. Enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová va a salvar a su pueblo. Idólatra, pecador, pues que no te salve a ti, pero no puedes vivir en iniquidad. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, y quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso es lo que Dios te quiere enseñar como promesa. Dios quiere que tú te goces con Él en aquel día. Dios lo que empieza lo termina. No te vas a escapar aunque corras por donde corras. Solamente lo único que puede hacer Dios para ya no querer nada contigo es que tú te pongas a adorar ídolos y te pongas a adorar otros dioses. Esa es la única cosa que Dios hizo, desechando, y mucha gente murió. De su pueblo, mucha gente murió por ser idólatra. Porque aún conociendo a Dios tan grande en el desierto, prefirieron sus ídolos. Por eso mi insistencia en dejar la idolatría y en dejar la hechicería y todas estas cosas.
porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. ¿Sabes quién era Moab? Era un idólatra. ¿Sí? Esa es una profecía, ¿no? Es la mayor parte que tiene el libro de Isaías, tiene que ver con naciones específicas en épocas del profeta, que hubo gente que obedeció y hubo gente que no obedeció y se fue. La enseñanza es que Dios tiene un carácter bueno, misericordioso y amoroso, y te promete, y te bendice, y te busca. Con paciencia nos ha buscado, con hilos humanos y celestiales nos ha traído. No seamos traidores ya que estamos en el reino. No te apapaches en tus pecados y en tus iras y en tu carácter. Tendremos que cambiar ese carácter. ¿Qué te dice Dios? Obedece, obedece. ¿Qué te dice Dios? Camina en santidad, camina en santidad. Y Dios tiene para ti grandes bendiciones. Este es el tema de la enseñanza, hermanito. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú estés con nosotros, Señor, que esta enseñanza la tatúes en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos volvamos obedientes, Señor, cada vez más. Sostén la vida de mis hermanas y de mis hermanos. Levántalo, Señor, no nos dejes juzgarnos unos a otros, no nos dejes criticarnos, no nos dejes insultarnos, no nos dejes faltarnos al respeto, sino, Señor, lo contrario, que es el amor, apoyar al débil. Tú dijiste en tu palabra hoy, Señor, los fuertes sostener al débil, no maltratarlo, no despedazarle la vida. Que algo, Señor, se quede, que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en tu nombre y que caminemos, Señor, en santidad hasta la vida eterna, fieles hasta la muerte, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.